buenas noches, bienvenidos a un nuevo foro político del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala por el futuro de mi país. Participo, voto y exijo. Esta oportunidad que tenemos todas las semanas de compartir esta hora 30 minutos con todos ustedes a través también de redes sociales, de la página de internet, de los medios de comunicación que apoyan este programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, Emisoras Unidas, Prensa Libre y Guatevisión, con esta intención de conocer la propuesta de los ciudadanos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia del país. Y me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañan esta noche. Son los candidatos que integran el binomio del Partido Fuerza. Presento a Alejandro Yamatei, candidato a la presidencia por esta agrupación política. Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. También nos acompaña esta noche el candidato a la vicepresidencia por esta agrupación política, Fernando Páez. Muy buenas noches, bienvenido. Ricardo, buenas noches. Gracias por estar presente. Recordemos que el eje de este ejercicio es abordar diversos temas de vital importancia para la realidad del país y por eso nos acompañan 4 especialistas en cada uno de estos temas que vamos a abordar: programas sociales, seguridad, economía y lucha contra la corrupción. Presento entonces a los analistas que nos acompañan esta noche. En primer lugar, a María del Carmen Aceña, investigadora asociada del CIEN. María del Carmen, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar presente. También nos acompaña Felipe Chicola, analista político. Felipe, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido, gracias por estar presente. Está con nosotros Hugo Maúl, analista económico. Hugo, buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Y Daniel Herring, profesor universitario y analista político. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Recordamos cuál es la mecánica de este foro. Bueno, los analistas tendrán la oportunidad de realizar cada uno preguntas sobre los temas que les corresponden y estas preguntas estarán dirigidas a los candidatos y ustedes tendrán 2 minutos para poder responder esas preguntas. Utilizamos para hacerlo de una manera más ordenada la técnica del semáforo. Cuando está en color verde, 2 minutos por delante. Cuando vean el color amarillo es que les queda 1 minuto y cuando ya está en rojo es que ya tienen que concluir la idea. Dicho esto, dándole la bienvenida nuevamente a usted que nos está acompañando, presento a continuación a Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala, que dará unas palabras. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos al foro individual en el que se conocerá la propuesta de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por el Partido Fuerza, Alejandro Yamatei Faya y Fernando Páez, respectivamente, el cual se realiza en el marco del programa de contribución cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, Elecciones 2015, por el futuro de mi país, participo, voto, exijo. A lo largo de los últimos 2 meses hemos efectuado una serie de conferencias con expertos sobre temas de coyuntura y hemos puesto a disposición de los candidatos una plataforma de carácter neutral, profesional y objetiva de sus propuestas de gobierno. Próximamente les invitaremos a debates de candidatos a alcaldes, diputados, vicepresidentes y al evento con el que culmina el programa cívico, antes de la primera vuelta, el debate presidencial programado para el 25 de agosto. El actual proceso electoral es singular. Antes del 16 de abril, muchos afirmaban con vehemencia que sucedería en las elecciones generales basado en los comportamientos del electorado en los años anteriores. Sin embargo, los votantes guatemaltecos han cambiado y ven la situación política desde distintos puntos de vista. Lo que se creía estaba garantizado, hoy no lo está. Ahora, más que nunca, se hace evidente la necesidad de realizar un voto consciente e informarse sobre lo que ocurre en el país, sobre cómo contribuir al fortalecimiento institucional a través de nuestro quehacer diario y en nuestras áreas de influencia. De nuestro voto el próximo 6 de septiembre depende el futuro de nuestro país. La clase política debe entender que los guatemaltecos deseamos cambios estructurales, instituciones fortalecidas, funcionarios probos, por lo que en esa línea debemos procurar un proceso electoral limpio y respetuoso del Estado de Derecho. Queremos escuchar las propuestas de todos, pues deseamos ejercer un voto consciente, un voto informado. Les invitamos a aprovechar esta plataforma de discusión neutra y profesional. Para la realización del programa de contribución cívica ha habido actores estelares. Ellos son Guatevisión, Emisoras Unidas, Prensa Libre, Mr. Music and Mr. Films, Ricardo García Santander, la Escuela de Gobierno y los panelistas que han participado en cada evento, dedicando su tiempo y esfuerzo. A todos ellos, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias, Álvaro Urruela, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Dicho esto, vamos a comenzar con este ejercicio hablando de los 4 ejes que hoy justamente tendrán que responder los invitados que nos acompañan, los candidatos del Partido Fuerza. Y vamos a comenzar con Daniel Herring, que es profesor universitario y analista político, y comenzaremos hablando de seguridad. Daniel, buenas noches, bienvenido a las preguntas. Muy buenas noches y buenas noches a los dos candidatos. Esta primera pregunta es para el candidato Alejandro Giammattei. En su plan de gobierno mencionan generalidades sobre las causas de la violencia. Me gustaría si nos pudiese ahondar un poquito ese tema, sobre cuáles cree usted que son las causas de la criminalidad violenta en Guatemala, y si nos pudiese decir en qué estudios se inspira su partido para llegar a esa conclusión. Bueno, yo creo que nosotros hemos hablado de que el tema de la inseguridad es un tema multicausal, que el enfoque exclusivo de verlo como nada más una respuesta policíaca para el control de la seguridad no es el enfoque real que se le debe dar. Guatemala es un país con grandes debilidades desde el punto de vista económico, y la mayor de las presiones sobre la inseguridad vienen de que efectivamente no tenemos un desarrollo económico adecuado. A nadie nos gustan las maras, pero sin embargo el año pasado más de 200,000 jóvenes se incorporan a la vida productiva del país, y de esos menos de 10,000 van a tener un empleo formal con todas las de ley este año. La prevención del delito prácticamente son temas inexistentes. Cuando uno mira lo que se invierte en prevención del delito en el Ministerio de Gobernación, se da cuenta que es a duras penas una subdirección de la policía la que se hace cargo de algunos programas en donde tienen contabilizado nada más 1 millón de quetzales al año para prevenir delitos. Lo que no hay definitivamente en Guatemala es el estudio de todas las causas que nos están presionando sobre el tema de la seguridad. Nosotros creemos que lo que hay que entrarle a la seguridad, por supuesto, tiene que ser enfocado desde el punto de vista de la reestructuración de la policía, y para eso hay propuestas concretas, pero creemos nosotros que mientras no entremos a resolver el tema económico, mientras no sea este un país en donde la inversión tenga un destino y podamos generar trabajo y oportunidades, la presión sobre la inseguridad va a seguir creciendo debido a que la gente tiene necesidades, y sobre todo cada día tenemos más jóvenes viviendo en la marginación y en la exclusión social, que hace que efectivamente tengan mayores y mejores actitudes antisociales, que son las que tenemos que pagar todos los días la consecuencia de nuestra indolencia. Adelante, por favor. Sí, y repreguntando otra vez, ¿cuáles serían los documentos que usted considera que explican mejor esas causas que acaba de... Bueno, le puedo mencionar un montón de estudios. De hecho, la mayor experiencia en ese sentido la tuve cuando estuve al frente del sistema penitenciario, en donde tuve la oportunidad de analizar varias cosas en el tema de maras. Por ejemplo, hicimos el primer estudio sobre las maras en el país que estaban en la prisión, y determinamos que el ingreso a las maras se da más o menos en el 3er año de escolaridad. Eso es niños ubicados entre los 9 y los 12 años por los años de repitencia. Cuando estudiamos un poco el tema de las maras, en donde se hizo incluso a través de un diagnóstico de una psiquiatra forense, el tema de poder analizar el comportamiento y a qué obedecía muchísimos de los rasgos antisociales, y todos tienen que ver con altos grados de resentimiento por la marginación, una bajísima escolaridad, y que hacen que el niño principie a actuar dentro de las maras como bandera entre los 9 y los 12 años, que es lo que efectivamente nos tiene que poner en alerta, porque es en donde deberíamos de estar trabajando el tema de prevención, sobre todo en las instrucciones que tengan en el Ministerio de Salud Pública sobre valores, sobre principios, sobre urbanismo, civismo, etcétera, etcétera. Daniel, adelante, por favor. Sí, esta es una pregunta para el candidato Fernando Páez. En su plan de gobierno hablan de reformar la PNC y convertirla en la Fuerza de Seguridad Pública. ¿Es esto un mero cambio de nombre, con algunos cambios de política, sobre todo de reclutamiento y de formación, o es una verdadera refundación de un nuevo cuerpo policial? Es una refundación completa. No tenemos una escuela de oficiales en la policía.
como dice el doctor en sus discursos, los rombitos que se ponen se compran. Eso tiene que desaparecer. La capacidad y la capacitación de los elementos tiene que ser evaluada para que vayan sucediendo los ascensos y que haya una carrera policial completa, que se produzca un escalonamiento según sus capacidades y según la entrega de estas personas en la institución. Estamos convencidos que no es incrementando el número de elementos que vamos a resolver el problema. Hay que limpiar la institución, hay que capacitar al personal, hay que hacer que ellos se identifiquen con su uniforme y que se den cuenta que le están prestando a la población un servicio muy importante, tal vez el más importante de todos, porque la población se siente insegura. Si les pregunto a ustedes, entre un policía y un bombero, ¿a quién prefieren? Y le van a decir que el bombero. Entonces, eso tiene que desaparecer. La capacitación es bien interesante, bien importante, y hay instituciones que nos quieren ayudar, hay embajadas que han ofrecido ayuda y que se ha desechado por conveniencia del sistema, probablemente. Adelante. Si estás sobre el mismo tema, una pregunta al candidato Yamatei. Entonces, si es una fundación de un nuevo cuerpo policial, ¿qué va a pasar con los efectivos de la antigua PNC? ¿Cómo se van a incorporar a esta nueva fuerza? ¿Va a haber algún tipo de mecanismo de depuración en el proceso? Daniel, hay 1000 cosas que responder, no sé si los 2 minutos me dé tiempo para explicar todo el plan. Efectivamente, uno de los grandes problemas de la policía actual es que no han logrado separar la constitución de una oficialidad que tenga una carrera que responda a objetivos muy claros, a valores, a principios y a ideales. Por eso nosotros planteamos el hacer la escuela politécnica de oficiales de la policía. Eso no se puede lograr de la noche a la mañana. Estamos hablando de que tenemos que arrancar con una oficialidad que va a estar 4 años dentro de una escuela politécnica, preparándose, saliendo de licenciados en ciencias policiales como mínimo, y tienen durante todo el transcurso que pasar toda su carrera en una carrera que tiene que ser dignificada en primera instancia. Si nosotros vamos a cualquier comisaría, no hay una comisaría que no huela a orines, no hay una comisaría que tenga agua, no hay una comisaría que tenga camas, no hay profesión digna. Tenemos que separar la parte de la oficialidad de lo que son los patrulleros, quienes pueden llegar a un grado de subinspector, hasta ahí se pueden quedar. Quieren seguir, tienen que ser oficiales de carrera, ya no de simple compra de sus galones, porque hoy se compran los galones, no se obtienen por capacitación, por rendimiento, etcétera, etcétera. Y por último, el personal administrativo. En la actualidad, todo el personal administrativo de la policía es gente que ha sido entrenada como policía, haciendo las labores de mensajero, de secretaria, etcétera, etcétera. Del resto del Estado, con los cambios que vamos a hacer en muchas instituciones, vamos a pasar personal que se haga cargo de la parte administrativa de la policía, porque no tenemos por qué tener agentes haciendo labores administrativas, cuando la labor administrativa tiene que ser de una carrera eminentemente administrativa. 2 últimas preguntas del área de seguridad. Daniel, por favor. En ese mismo ámbito me llamó la atención que hablase de doctorados para los directores de la PNC, también en su programa de gobierno. ¿Qué valor cree usted que tiene eso, que los directores de la PNC tengan doctorados? Imagínese usted que podamos tener algún día un director de la PNC que sea de carrera y que pueda llegar a través del estudio permanente a ser doctor en algo, que tenga una maestría, que sea doctor en Derecho, que sea doctor en Ciencias Policiales. Cuando uno mira la preparación académica de los cuerpos policiales de Latinoamérica con quienes nos podemos comparar por idiosincrasia, y uno mira, por ejemplo, el de Chile, el de Colombia, cuando uno ha tenido la oportunidad de estudiar los modelos que han hecho en esos países o en otros, y uno mira la preparación académica de quienes dirigen, la verdad es que se siente muy bien saber que la gente que está al mando de esas instituciones
llegó al mando con todo un concepto de desarrollo personal integral. Alguien que domina los temas, que puede ejercer sus funciones y que tiene un nivel de liderazgo producto de toda esa preparación que ha tenido a lo largo de su vida en los cuerpos estos policiales, pues la verdad es que nos hacen tener cierto grado de envidia cuando uno compara lo que tenemos en Guatemala. La oficialidad nuestra no responde a intereses académicos, sino que responde a intereses políticos, casuísticos y coyunturales, y la historia nuestra está plagada de personas que han dirigido la policía con más pena que gloria. Ahora sí, la última pregunta, por favor, Daniel. También para el candidato Yamatei, ¿despenalizaría la posesión para el consumo de drogas? No, la respuesta es simple, no podemos. Guatemala está ubicada, creo que es el país 133 en el desarrollo humano. Nuestro promedio de escolaridad no llega, pero ni siquiera a 5 años. Holanda, que fue un país que primero despenalizó las drogas, es el tercer lugar en desarrollo humano en el mundo. Tiene 14.6 años de escolaridad. Nuestro problema aquí en Guatemala no está en combatir el tráfico de drogas, permitiendo que las drogas sean legales. Nuestro problema está en que no tenemos la cultura, la educación para poder hacer que las personas pudieran autocontrolarse. Si la violencia es tan grande con el tema del alcohol, imaginémonos lo que pasaría con el tema de la liberalización de las drogas y la gente que fuera drogadicta. No va a disminuir la violencia, van a aumentar los problemas de salud. Y nosotros no somos España para poder tener un lugar donde pueda llegar la gente y encuentre su jeringa, su liga, música ambiental y se pueda echar su viaje a todo mecate. Aquí nosotros tenemos que preocuparnos antes de los grandes problemas en donde los niños se mueren porque no hay un suero para ponerles por una diarrea que tienen. O sea, yo creo que hay cosas mucho más importantes en el tema de salud pública que tenemos que enfocarnos como para pensar en que la despenalización de las drogas pueda ser una realidad en el corto plazo. Muchas gracias, Daniel Herring, por las preguntas. Gracias a los candidatos por responder. Vamos a hablar de otro tema importante. Siguiente bloque, programas sociales, y es María del Carmen Aceña quien tiene la responsabilidad de realizar las preguntas. María del Carmen, adelante, por favor. Sí, esta va dirigida basado en la última respuesta sobre el sector de salud. Yo quisiera preguntarle al doctor Yamatei, él en su propuesta pone que va a hacer una auditoría y un censo de todo el sector salud, pero eso aproximadamente dura unos 6 meses. ¿Qué estrategia tendrán para estos primeros 6 meses en lo que se tiene la información? Bueno, no dura tanto. Nosotros calculamos que se puede sacar en 3, porque lo vamos a hacer no solo a través del Estado, no solo a través del gobierno, sino que lo vamos a hacer utilizando el apoyo de las municipalidades y de los distintos entes del gobierno en los consejos de desarrollo departamental y local. Nosotros queremos irnos al fondo del asunto, que es retomar el control administrativo de un sistema totalmente colapsado, en el que en primera instancia hay que saber efectivamente qué se tiene y qué no se tiene. Si uno pregunta hoy al Ministerio de Salud Pública cuántos centros de salud están operando, no hay respuesta. Si uno pregunta cuántos puestos de salud están operando, hay menos respuesta aún. Cuando uno pregunta cuál es el abastecimiento que se le da, cuál es la dotación que se le da mensual, bimensual, trimestral o cuatrimestralmente, no hay respuesta. Nosotros creemos que el abandono en el que está la red de salud impide que podamos generar los 2 primeros niveles de salud, que son al final los básicos y los fundamentales, que son la prevención, que tiene que ser los centros y puestos de salud, y en donde tenemos que enfocarnos y lograr diferenciar las acciones que hay que hacer en los centros y puestos de salud de lo que hay que hacer en los hospitales, porque todo el mundo cuando piensa en salud piensa en hospitales, pero si no entramos en la fase de prevención, tratar una gripe en un centro de salud es muchísimo más barato que una bronconeumonía en un hospital. Y la presión que tenemos sobre los hospitales y la demanda en las consultas externas es porque simple y sencillamente en los centros y puestos de salud la gente no asiste, la gente no existe,
la gente es plaza fantasma o simple y sencillamente la gente no llega a trabajar. Conocemos casos como el caso que identificamos el fin de semana en Asunción Mita, en donde en el centro de salud hay un médico que es ginecólogo, él llega, firma y se va. Nunca está, pero firma. Siguiente pregunta, por favor. Sí, hablando del sector salud, el gobierno actual montó un programa llamado Hambre Cero. Yo quisiera conocer la opinión del licenciado Páez de cuál será la estrategia en el caso de que Fuerza llegara a gobierno, si sería mantener el programa Hambre Cero, qué cambios le haría y qué metas se pondrían para reducir la desnutrición crónica, que a mi criterio es el problema más grave que tiene el país. No le importa si se la contesto yo, debido a que ese es más mi campo. Bueno, dele, yo le hago otra pregunta después perfecto, al licenciado Páez. Gracias. El programa Hambre Cero, en primer lugar nosotros tenemos que entender que tenemos instituciones que hay que hacer que funcione. Los programas de asistencia social le van a pertenecer al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque tenemos que unir los dos factores. No hay mejor lugar para que pudiéramos tener el control sobre la desnutrición que los centros y puestos de salud funcionando. O sea, es ahí en donde está el personal y es ahí donde deberíamos de estar determinando los grupos vulnerables que necesitan asistencia. Porque si no, de lo contrario, no podemos hacer y queremos involucrar al todo el sistema de salud en la búsqueda y en la detección de los casos. Eso significa pesos y tallas constantemente, principalmente en las escuelas preprimarias y en los primeros años de la primaria, para que le podamos dar seguimiento a los niños, pero sobre todo ver resultados, porque no tenemos resultados reales. Muchísimos de los programas Hambre Cero, en el primer año de este gobierno, se fue más en lo que fue los anuncios en prensa, en radio, en vallas, etcétera, que lo que efectivamente hicieron. Eso no tiene sentido y no podemos estar cacaraqueando huevos que no se han puesto. Guatemala tiene un gravísimo problema y es el abandono en el que están la mayoría de las personas que están en condiciones de desnutrición. Le hace niños menores de 5 años, le hace adultos mayores que también tienen un grado de desnutrición altísimamente grande. Tenemos que hacer que los programas le lleguen, haciendo que la coordinación interinstitucional, pero sobre todo la efectividad de los programas, estén ubicados en aquellos lugares en donde se requieren para que podamos utilizar con los mismos recursos, tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Por eso es que vamos a trasladar esos programas al Ministerio de Salud Pública. Adelante, por favor. Sí, de la mano con la salud va la educación. Me parece muy interesante que ustedes ponen como prioridad la educación. Ustedes hablan de dónde, qué, cómo y quién. Esta pregunta va dirigida al licenciado Páez. Se habla de hacer más infraestructura, pero el desafío es que el Ministerio de Educación no tiene recursos para infraestructura. ¿De dónde sacarían los recursos y, digamos, qué prioridades le darían? ¿Si la preprimaria, la primaria, la secundaria o cómo sería el plan de infraestructura para educación? El problema de la infraestructura es que hay 11 instituciones en el gobierno que construyen edificios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar el tema, porque se construyen a distintos precios, a distintos gustos y probablemente no cumpliendo con las necesidades del lugar. No puede construir usted en un lugar frío una escuela con las mismas condiciones que construir una escuela en la costa. Entonces, tenemos que ordenar, por supuesto, el presupuesto, tenemos que eliminar las instituciones que es necesario eliminar, que construyen edificios y centralizar para que sea eficiente la operación de construcción y mantenimiento de edificios escolares. Tenemos el mismo problema con los centros de salud. A veces se construyen en lugares donde definitivamente está más cerca el centro de salud de la siguiente aldea. Es construir por construir y eso se va a terminar en nuestro gobierno. Vamos a construir analizando las necesidades de la población, del lugar, del presupuesto. El presupuesto, hemos encontrado casi 3.800 millones de quetzales que andan flotando, que van a servir para apoyar parte de estos programas, porque no tienen justificación y están presupuestados. Entonces creemos que sí va a haber dinero para poder trabajar
gracias a que vamos a hacer un gobierno austero por completo, en todos los ámbitos, en todos los campos, donde nosotros podamos recortar sin dañar lo que ya está establecido. Adelante. Sí, entonces esto sería como el hardware, pero ahora hablamos del software y ustedes plantean hacer un nuevo currículum nacional base. Según los estudios, el currículum nacional base que se hizo hace 10 años es el correcto, sin embargo, solo el 30% de los maestros lo ponen en práctica. Entonces, mi pregunta es, haciendo esta combinación de cómo lograr que se ponga en práctica y dignificar al maestro, ¿cuál sería su propuesta, doctor Rey Yamatei? Bueno, nosotros nos enfocamos en que efectivamente creemos que el currículum nacional base ha dejado de, lo que actualmente se está haciendo, ha dejado de tener el valor y la vigencia que debería haber tenido. Creemos nosotros que en parte han habido esfuerzos anteriores que se han desaprovechado y que, por ejemplo, clases como urbanismo, civismo, ética, moral, valores, principios y todo lo relacionado a eso, fueron eliminados. Ahora la última es que este año música tampoco se da, porque eso, ¿para qué vamos a enseñar música? Cuando se nos olvida que la integralidad en la educación ayuda a la formación integral del ser humano, y nosotros creemos que toda esa parte le está haciendo falta. Creemos que hay la necesidad de poner un currículum nacional base que responda a lo que el niño necesita, pero que también responda a lo que el país requiere. Recordémonos que la mayoría de nuestros niños, y estamos hablando aquí del de primaria y preprimaria, pues recordémonos que al final lo que queremos nosotros es que se cumpla a cabalidad con la calidad educativa. Con este currículum que tenemos, con el método de inductivo, con la forma de apostar a la memoria, con la desnutrición que tienen los niños, en las condiciones en las que se reciben las clases, ¿qué proceso de enseñanza-aprendizaje puede haber adecuado? Si tenemos maestros multigrados en todo el país que le dan la misma persona al mismo tiempo 3 y 4 grados, en el mismo lugar, es imposible, por muy buenos que sean, que podamos cubrir con un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si ese proceso de enseñanza-aprendizaje es repetitivo, es monótono, el niño no le gusta ir a la escuela y mucho menos aprender. Tenemos que hacer que las cosas cambien, la metodología tiene que cambiar y como lo decimos nosotros en el plan de gobierno, el mayor de los esfuerzos tiene que estar encaminado para que los maestros asuman esta nueva forma de dar las clases y podamos ser parte integral, y ellos sean parte integral del éxito que estamos necesitados en educación. Bueno, nos quedan 2 preguntas para esta área. Adelante. Sí, atado de que los niños vayan a las escuelas, el gobierno anterior inició unos programas de transferencias condicionadas más unos programas sociales como la bolsa. Yo quisiera escuchar de parte del licenciado Pais cuál va a ser su estrategia, si van a continuar con estos programas, si los van a cortar de canto o les van a hacer unos cambios para que tengan efectividad. Definitivamente tenemos que revisar el mecanismo porque se han vuelto estos programas clientelares. Para que alguien reciba su bolsa tiene que estar afiliado al partido. Para que lleguen las remesas tiene que estar afiliado al partido. Tuve la oportunidad de ver cómo a personas que tienen empleo en una institución del Estado les llegaron a repartir bolsas solidarias viviendo aquí en la capital. La verdad es que eso es el problema mayor, que los programas estos se vuelven o los desvían para que el partido crezca, y eso no va a suceder con nosotros. En el corredor seco hay 60 municipios en extrema pobreza, con hambre todos los días, y ellos son los que necesitan atención. Si más adelante se puede ayudar a personas que ya tienen empleo, pero que están en necesidades grandes porque el núcleo familiar es muy grande, pues se les tendrá que ayudar, pero primero vamos a tratar de quitar el hambre en la extrema pobreza. Entonces, los programas van a ser revisados, no van a ser clientelares. Guatemala pierde mucha ayuda externa de países que nos quieren ayudar, porque los quieren tomar en la presidencia o en las secretarías para manejarlos ellos y saludar con sombrero ajeno. Y eso no va a suceder con nosotros. La transparencia va a ser desde el primer día. Para estos programas lo que sucede es una revisión completa y ayudar a quien lo necesita.
Así de simple. Última pregunta, por favor, María del Carmen. Sí, tanto la educación como la salud son servicios y dependen de los recursos humanos. Y actualmente pues tenemos un gran desafío con el tema de los sindicatos y los pactos colectivos. ¿Cuál sería su estrategia, doctor Yamatei, para abordar el tema, tratar los pactos colectivos y cerrar este círculo donde los empleados públicos no son servidores y donde hacen paros y donde realmente no están a servicio de la sociedad? Yo no sé si cuando uno está en este tipo de cosas tiene que decir todas las cosas que piensa hacer, porque uno no le puede dar a los enemigos las armas para luchar. O sea, si uno va a atacar por la izquierda, no le puede decir a la gente, mire, ay, lo voy a atacar por la izquierda, y resulta que efectivamente uno ataca por la izquierda y pues lo están esperando. Lo que sí le puedo decir, Mari Carmen, es que la revisión de los pactos colectivos es una obligatoriedad. La declaración de su lesividad, en caso de ser lesivos a los intereses de todos nosotros los guatemaltecos, es una obligación y lo vamos a hacer. De ahí en adelante preferiría no decirle más, porque sería pues ponernos en el frente de algo que nosotros sabemos que hay que hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Lo único que sí le puedo decir es que yo soy médico, conozco el sistema de salud porque trabajé en él hace muchísimos años, pero lo conozco por dentro. Y la gente, si en algún sector está desmotivado, es en el sector salud. Es impresionante ver cómo se lucha todos los días con las manos desnudas. Aquí tenemos, aquí tenemos medicina de guerra. Aquí no tenemos una medicina de tiempos de paz. Aquí se tiene medicina de guerra en los hospitales, con los recursos de la medicina de guerra, que es prácticamente las manos y la creatividad. Eso no puede ser. Todos los días mueren guatemaltecos por la indolencia de las autoridades y la maldita corrupción en la que estamos. Todos los días. Eso no lo debemos seguir permitiendo. Los valores, los principios, los ideales, el compromiso del servicio, ahí está. Lo que pasa es que la gente está altísimamente desmotivada. Cuando llega alguien y lo único que pueden hacer es darle un papelito, porque no tienen absolutamente nada más que ofrecer. Muchísimas gracias, candidatos. Gracias, María del Carmen. Hablamos de dos grandes temas en este primer bloque, programas sociales, también de seguridad, pero quedan dos grandes tópicos para abordar esta noche, la lucha contra la corrupción y también la economía. Eso luego de la pausa en este foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir esta noche con nosotros en estos foros de la Asociación de Gerentes de Guatemala dentro de su programa cívico, donde estamos escuchando la propuesta de los candidatos a la presidencia del país. Esta noche nos están acompañando el binomio del Partido Fuerza, el candidato a la presidencia por esta agrupación política, Alejandro Yamatei, y el candidato a la vicepresidencia, Fernando Páez. Hablamos recién de dos temas fundamentales, pero en este último bloque también nos vamos a ocupar de dos áreas muy importantes para la población que va a votar en las próximas elecciones: economía y lucha contra la corrupción. Vamos a comenzar con el bloque de preguntas sobre economía. ¿Qué propone este equipo de políticos? Bueno, Hugo Maúl, que es analista justamente de temas económicos, será el responsable de hacer estas preguntas. Hugo, buenas noches. Adelante, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, como le respondía a María del Carmen Gaceña, no se pueden decir todas las recetas en un programa como estos. Por eso es muy importante transmitirle al público cuál es la visión general que se tiene. En materia económica, me gustaría saber, Alejandro, ¿cómo definiría usted su visión económica? Partiendo de un cliché, izquierdas o derechas, o neoliberalismos y socialismo del siglo XXI, por poner algunos puntos de referencia en dónde se ubica Fuerza y particularmente usted. Bueno, nosotros nos ubicamos en un centro derecha. Creemos nosotros que el mundo va hacia el centro. La búsqueda de tener que alejarse de las confrontaciones en el mundo ideológicas hace que la tendencia sea hacia buscar el desarrollo humano como un eje fundamental. Sin embargo, creemos en la libertad del mercado y eso nos ubica
hacia la derecha, porque efectivamente creemos que la intervención del Estado debe ser eminentemente de promoción de la inversión y no de un obstáculo para la misma. Creemos que hay que hacer grandes cambios en ese campo. En el tema económico, por ejemplo, la única fomento de la inversión, por ejemplo, en el tema turístico, que es uno de los grandes temas olvidados en Guatemala, fue el que los feriados se puedan hacer puentes. Esa ley de fomento al turismo fue en el gobierno pasado. Eso no es una ley de fomento al turismo. De hecho, el gran fracaso del país ha sido que no hemos fomentado el turismo como uno de los grandes ejes que deberíamos de estar haciendo. Creemos que hay que lograr el desarrollo rural, hay cosas muy específicas en el tema de desarrollo rural, pero sobre todo el que tenemos que ir definiendo ya, por ejemplo, las políticas fiscales para los próximos 10 años, porque todo el mundo sabemos que los inversionistas quisieran tener las reglas más claras. Uno de los grandes problemas de Guatemala es la corrupción, que también tiene que ver con el tema de la escasa inversión que hay en el país, el tema de las políticas fiscales y sobre todo el tema de seguridad también, porque si no en esos tres factores se puede concentrar gran parte del por qué las transnacionales se fueron de Guatemala y dejaron de ser el atractivo cuando este era el país natural para tener las transnacionales para Centroamérica y el Caribe. Prácticamente todas estaban aquí, hoy casi no nos queda ni una. De esa cuenta es que las políticas que se tienen que hacer tienen que estar enmarcadas y no en el corto plazo, sino que en el desarrollo del mediano y largo plazo para que la inversión se dé. Adelante, Hugo, por favor. Sí, muchas gracias. Pues tocando el tema de desarrollo rural, que es un tema bastante complicado y es un tema muy álgido dada la conflictividad social, usted habla en su plan de gobierno de ampliar los mercados nacionales para los agricultores que están en condición de subsistencia o en una condición de pobreza. ¿Nos pudiera ampliar un poco más a qué se refiere cuando habla de ampliación de mercados nacionales? ¿Cómo se va a lograr? Pues muchas gracias. Es acercar a los productores, en primer lugar, al mercado, porque no tienen acceso al mercado. Hoy por hoy el coyote o intermediario es el que realmente se lleva la mayor tajada, es el que controla, regula los precios de mercado, porque compra a un precio muy bajo y lo establece él el precio del mercado. Hoy, por ejemplo, un campesino está vendiendo en 75, 80 quetzales un quintal de maíz y nosotros lo estamos pagando al doble, porque simple y sencillamente el intermediario es el que fija el precio. Y la diferencia entre el intermediario y el campesino es que tiene el billetal para comprar y el camión para transportar. Los campesinos no tienen acceso ni siquiera a la organización primaria para que puedan acceder a mercados. Segundo, Guatemala tiene que entrar en un proceso en donde podamos duplicar las exportaciones de productos no tradicionales en los próximos 5 años, porque el gran empleador es el campo. Y necesitamos empleo en Guatemala y tenemos que hacer que el desarrollo rural sea una realidad. Y ese desarrollo rural no va a llegar con una bolsa de fertilizante regalada al azar a quien dice que es campesino o tiene tierra, si ni siquiera se sabe cuánta tierra tiene y le están dando el mismo tipo de fertilizante a todo el país, que eso no es lo indicado. Nosotros creemos que hay que convertir el programa de fertilizantes para cumplir con el artículo 242 de la Constitución, que habla de la creación de los fondos de garantía, para que sea a través de los bancos, con la creación de esos fondos de garantía, que los campesinos que se organicen por grupos geográficos y por cultivo puedan tener acceso a capacitación, a tecnificación, a insumos y poder entonces el gobierno fomentar a través de los programas del Ministerio de Economía la relación de estos campesinos con los mercados, ya sean nacionales o internacionales. Para poder aumentar el producto de exportación, vamos a prohibir todos aquellos insumos agrícolas que no sean EPA. Porque si queremos realmente cambiar, entrémosle al tema orgánico y entrémosle a que todos nuestros productos puedan ser exportables. Adelante, Hugo. Sí, muchísimas gracias. Precisamente hablando de fondos de garantía, Fernando, dada la historia, ustedes me disculparán, pero fondos de garantía creo que es garantía para la corrupción. ¿Qué medidas van a tomar ustedes para que este tipo de instrumento no termine siendo atacado por la corrupción y controlado por las mafias?
Sí, Hugo, yo creo que la transparencia en el gobierno va a ser el bastión para que empecemos a trabajar, incluyendo los fondos de garantía. El tema del fertilizante es un tema, ganar comisión, transportar y entregarle a alguien un producto que a la vuelta de la esquina lo está vendiendo. Entonces los fondos de garantía, si son transparentes, si son abiertos y si son claros y realmente llenan los requisitos que se necesitan, nos van a funcionar. Hay mucho de este tema que se maneja bajo la mesa o se maneja a oscuras o se maneja en habitaciones cerradas y eso con nosotros no va a suceder. La transparentación, la transparencia en el diseño de los fondos va a funcionar. Un ejemplo que le puedo dar es que a la Asociación de Exportadores, a la Gexport, el gobierno les debe 3.000 millones de quetzales en IVA. Y seguro que si vamos a buscar dónde están los 3.000 millones, no los vamos a encontrar. Entonces, los mecanismos van a ser muy simples. Lo que es para A es para A y lo que es para B es para B. Vamos a transparentar por completo la operación de los fondos y van a funcionar. Con una carga muy importante de auditaje social. Porque si algo vamos a promover es el auditaje social. Nosotros necesitamos un gobierno que inspire confianza y credibilidad. Los problemas del país no los resuelve un presidente, los resuelve la sociedad. Pero la sociedad tiene que estar consciente, participativa, enterada, y eso es lo que vamos a promover. Adelante, Hugo, por favor. Sí, efectivamente, este tema me lleva al próximo, que es el combate a la pobreza en los lugares más pobres de Guatemala, donde bien en su plan de gobierno se habla de promover la inversión. Sin embargo, estos municipios son los municipios más aislados, sin infraestructura, y donde más inversión pública y privada hace falta. La pregunta es, ¿de dónde salen tantas correas si no hay cuero para hacer esas correas? Depende, dijo Pepito Hugo. Te voy a poner un ejemplo. Nevaj, Quiché, es uno de los municipios más pobres del país. ¿Tiene problemas de carretera? No. Tiene una carretera asfaltada, a hora 15 minutos de Santa Cruz del Quiché. ¿Tiene problemas de agua? No. ¿Tiene problemas de tecnología? No. ¿Tiene aeropuerto, Nevaj? Pero ¿y por qué las maquilas se vienen a instalar a Guatemala, Misco, San Pedro, San Juan, Zacatepeques y algunas en Villanueva y no buscan Nevaj, en donde hay una gran necesidad, pero sobre todo hay una facilidad en las manos de la gente de Nevaj, que de hecho muchos de ellos se vienen a trabajar a las maquilas en Guatemala? Porque no hay incentivos para que el inversionista vaya a Nevaj. Tenemos que convertir incentivos porque nos conviene a los guatemaltecos que en nuestros municipios, en los más pobres, la inversión se dé. Tenemos que sacrificar impuestos, por supuesto, pero vamos a ganar seguro social en el lugar. Vamos a ganar un IVA en la compra de los productos de los sueldos que obtengan. Y 7 de cada 10 empleos tienen que ser del lugar. O sea, es que aquí también tenemos que hablar que muchísimos lugares ya tienen infraestructura. No estamos hablando de lugares refundidos en la mitad de una montaña a la cual nunca se ha llegado. Estamos hablando que los municipios más pobres muchas veces ya están comunicados, ya tienen accesos, pero jamás han tenido una política de Estado que fomente la inversión en esos lugares, haciendo atractiva que esa inversión se dé, sobre todo la nueva inversión, porque no se trata de reciclar la inversión, sino que tiene que ser eminentemente nueva. Última pregunta, Hugo, en materia económica. Sí, en ese sentido, durante este año, el año pasado, hubo un debate muy intenso respecto de la ley de inversión o ley para promoción del empleo, como se le llamó, que es básicamente incentivos tributarios para promover la inversión. Específicamente en el caso de la maquila, que ha sido un sector gravemente golpeado por la inconsistencia de la política económica y las amenazas internacionales, ¿cuál sería su propuesta para remediar el problema inmediato que tendrá este sector con la pérdida de los beneficios que la OMC le impone a Guatemala? La búsqueda de las soluciones van a tener que ser en conjunto. Ayer hablaba con los miembros de la Cámara de Industria de Guatemala y me decían lo mismo. Y les decía, todo el mundo espera que el presidente asuma las posiciones que el presidente considera, pero este presidente no va a asumir las posiciones que
el presidente considera que son las que hay que hacer, a puro chaleco. Es que aquí lo que tenemos que ir buscando son los grandes acuerdos, porque el problema es común y las soluciones tienen que ser comunes. Nuestra primera propuesta es: hablemos sobre problemas del país, hablemos sobre soluciones, consensuemos soluciones. Estamos hablando de una política fiscal, miren, 1995, 15,000 millones. Hoy tenemos 70,000 millones, prácticamente 5 veces, han pasado 5 gobiernos, hemos tenido 5 reformas fiscales. El problema no es el dinero, el problema es que la administración del dinero no es la adecuada y este es un país no planificado. Y al no tener un país planificado se gobierna con la idea del día. Y entonces los grandes sectores o los sectores que deberían de ser parte importante del accionar del país quedan fuera, porque simple y sencillamente están sujetos a la voluntad, al capricho de gobernantes, cuando aquí lo que hace falta es fijarnos juntos las metas hacia dónde tenemos que ir y caminar juntos en procesos, no en soluciones mágicas que no existen. Tenemos que establecer procesos y en eso nos vamos a pasar 4 años estableciendo los procesos, estableciendo los grandes acuerdos y llegando a darle a la población resultados, no mágicos, no totalmente cambiable la situación de la noche a la mañana, pero sí que la gente perciba que esa forma de gobernar es la que nos conviene y la podamos hacer trascender en el tiempo. Muchas gracias, candidatos. Gracias, Hugo Maúl, por las preguntas. Y bueno, hablamos de un último tema de vital importancia también para el país, lucha contra la corrupción. Philip Chicola, analista político, es el responsable de las preguntas. Adelante. Gracias, Ricardo. Candidato Yamatei, usted recién mencionaba la importancia de la administración del dinero para que el gobierno opere bien. Sin embargo, la corrupción en los últimos años se ha vuelto un tanto más sofisticada. Ya no es que sencillamente el funcionario agarre el dinero y se lo mete en la bolsa, sino que los últimos casos que se han evidenciado en el país muestran que la corrupción hoy tiene, pareciera que 2 grandes tintes. Primero, el tráfico de favores, el tráfico de influencias. Y segundo, a nivel de compras y contrataciones, contratos que en forma cumplen todos los requisitos de ley, pero que en fondo van sobrevalorados o llevan nombre y apellido a quien se les van a asignar o se le asigna a alguien que va a dar una obra de inferior calidad. ¿Cómo combatir estas nuevas formas más sofisticadas, más complejas de corrupción? Bueno, Philip, yo creo que no todo es tan complejo ni todo se ha vuelto sofisticado. Aquí roba desde el ministro hasta el último los conserjes y roban lo que sea. Porque simple y sencillamente el sistema se degradó. Y se degradó porque como todo el mundo lo hace, nosotros los ciudadanos decimos, ¿para qué voy a pagar mis impuestos? Para que se los roben, mejor me los clavo yo. Y no pagamos. Nosotros necesitamos un gobierno que principie a generar confianza y credibilidad en el uso de los recursos, que persiga incansablemente los actos de corrupción en su gobierno, pero que no se olvide de lo que pasó atrás, pero que no sea su obsesión averiguar lo que pasó atrás. Hay métodos para hacerlo y para poderse demostrar en los tribunales los graves actos de corrupción que hay. Si bien es cierto, la corrupción ha ido o ha tendido a irse especializando, lo que no hay son controles. Por ejemplo, nosotros tenemos que insistir en que hay que cambiar la ley de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, porque ahí está viciado desde el nombramiento del contralor hasta la forma en la que se controla. Hoy todas las controles son de gabinete, no hay controles de campo. Y los controles de campo son los efectivos, porque tenemos que entrar en procesos que nos garanticen que la carpeta asfáltica tiene el grosor, que los canales de agua de los lados están, las cunetas están hechas, etcétera, etcétera. Aquí nada de eso se hace. Y la otra cosa es que entonces tenemos que entrar en el proceso de abrirlo al público. La única forma de combatir la corrupción es que más ojos estén sobre la jugada. Si todo el mundo tuviéramos acceso a los documentos, si todo el mundo tuviéramos acceso a las licitaciones eficientes fueran públicas, si todos pudiéramos combatir la corrupción con nuestros ojos,
No habría. ¿Por qué? Porque entonces está el problema de tener que convencer a todo el mundo de que las cosas están bien hechas, aunque todo el mundo sepamos que no. Y entonces creemos nosotros que esa apertura que nosotros ponemos, ese auditaje social permanente, es una de las mejores respuestas que puede haber para que todos seamos parte del combate a la corrupción. Siguiente, por favor. Candidato Yamatei, siguiendo sobre esa línea, mal que bien, Guatecompras ya es un espacio en donde el ciudadano puede consultar o tiene a la vista los documentos de las diferentes licitaciones. Pero en algunas ocasiones, derivado de la obsolescencia de la ley, nos topamos con esa disyuntiva en la cual el gobierno se tiene que ir por compras de excepción para poder agilizar los procesos. ¿Dónde o cómo, mejor dicho, encontrar esa línea delgada entre ser transparente, ser efectivo y al mismo tiempo combatir la corrupción? ¿Cuál es la receta específica que ustedes están proponiendo en materia de compras y contrataciones para poder sumar esas tres condiciones? Filip, la excusa ideal para la excepción es la urgencia. Pero eso es una excusa estúpida que hemos tenido. Todo se compra. Hoy la excepción es comprar por licitación, porque por excepción se compra regularmente. Y eso es un gravísimo fracaso. El tema aquí es que, ¿cómo es posible que puedan haber compras por excepción que obedezcan a procesos que vienen planificados anteriormente? Ejemplo, ¿cómo va a ser por excepción armas para policías el año pasado, cuando se sabía desde el año antepasado que iban a tener esos policías? ¿Por qué no haber iniciado el proceso cuando lo tenía? Porque el negocio estaba en que se salieran los policías y no tuvieran armas, y entonces pobrecitos, hay que ponerle las pistolas, entonces cómprenlas como quieran, donde quieran, cuando quieran, como que son de esas hamburguesas de calle. No, hombre, eso no obedece, eso es una aberración, es simple, es el resultado de un proceso corrupto que ya se sabe. Ahí el año entrante vamos a comprar pistolas, muchachos, les encargo que vayan viendo dónde la van a comprar y todo, porque nos la vamos a echar de emergencia, ¿va? Así fueron hechas las cosas. Nosotros queremos cambiarla, tenemos que abrir los procesos. Guatecompras, ¿cómo es posible que en Guatecompras hayan eventos que se ponen a las 10 de la mañana, se pone a las 9:30 y de casualidad entra un oferente? Eso ya se sabe que hay colusión. ¿Cómo es posible que los eventos sean reservados si el espíritu de Guatecompras es ser abierto? Los cambios que vamos a hacer en el reglamento de Guatecompras son para poder generar que no puedan haber eventos de menos de 15 días, porque el Estado tiene que planificar. No pueden haber compras de menos de 15 días y no puede haber eventos reservados, porque aquí todo tiene que ser público. Yo no tengo por qué reservarlo, porque en la reserva entran 2 o 3 ofertas de la misma persona, tiene 2 o 3 empresas. Entonces, simple y sencillamente lo que hay es un acto de corrupción que se está justificando mediante una supuesta apertura. Candidato País, siguiendo un poco en la línea de corrupción, se estima más o menos que todo gobierno necesita nombrar alrededor de 350 funcionarios de confianza, entre ministros, viceministros, secretarios, directores y cabezas de instituciones descentralizadas o semiautónomas. ¿Tienen ustedes como partido político identificadas 350 personas probas que cumplan con los requisitos de principios que mencionaba el candidato Yamatei? Y segundo, ¿cómo piensan controlar un equipo de gente tan grande para que no sea esas personas las que se salgan de control? Gracias, Filip. Definitivamente sí tenemos personal. También le quiero contar que vamos a incluir personas que no quisieron participar en la campaña, pero que tienen los calificativos necesarios para entrar, porque sí hay que arreglarlo, pero yo política no hago. Y son personas muy conocidas, de mucha honorabilidad y mucha capacidad técnica. Entonces, el gobierno va a ser un gobierno de los guatemaltecos a partir de enero, del 16 de enero. No vamos a hacer el gobierno de fuerza para los amigos de fuerza y para los que participaron con fuerza. Cambiando por esa tónica, vamos a cambiar por completo el tema
que existen en el gobierno 586, 88, 86, sí, 86 chorros que compran. Y donde está la corrupción es donde está el dinero. Entonces, al controlar esos chorros de compra, solo el Ministerio de Salud Pública, 88 instituciones, 88 departamentos compran cada uno a su sabor y antojo. Entonces, donde está el dinero, donde está Guatecompras, donde está la posibilidad de hacer componendas, eso lo vamos a registrar. Va a haber una mesa inteligente que va a llenar dos requisitos. Después de que Guatecompras cumplió con todas las condiciones, incluyendo los 15 días de apertura, incluyendo que se publicó y que estuvo colgado en el sistema, no se va a contratar si no hay partida presupuestaria, porque ese es el otro pecado. Al empresario lo obligan a entregar el producto y después, bueno, vamos a ver cuándo le pagamos, y cuando le empiezan a pagar todavía le piden comisión para entregar el cheque. Entonces, no lo vemos complejo. Un gobierno honesto puede empezar a trabajar desde el día siguiente de la toma de posesión. Un gobierno honesto, transparente, con voluntad de hacer las cosas y con la inclusión de todos los sectores que se ven afectados por un gobierno que se ha vuelto corrupto, porque ha trabajado para la corrupción. Y le hablo desde los niveles más bajos, como dice el doctor Yamatei. Dos últimas preguntas, por favor, Felipe. Candidato Pais, usted como vicepresidente tendría bajo su administración la Comisión Presidencial de Transparencia, la COPRET, que es una de las felices ocurrencias de este gobierno. ¿Qué rol le vislumbra usted a la COPRET? ¿La va a mantener, la va a cerrar, la va a rediseñar? ¿Qué va a hacer con la comisión? Creemos que debemos transparentar el gobierno completo, entonces no va a haber necesidad de la oficina esa de la transparencia, que ustedes mismos saben que no funcionó. No se trata de que en el gobierno cumplamos requisitos de llenarle un puesto a alguien para que logre trabajar, o si hay un compromiso político lo logre resarcir. La transparencia va a estar a todos niveles y eso es lo que nosotros vamos a vigilar, que sea transparente. El presidente y el vicepresidente, con las obligaciones que tienen, nos vamos a volver fiscalizadores en todo el gobierno y eso nos va a ayudar a que empecemos a trabajar como debe ser. Funcionarios que no cumplan con sus horarios o no se presenten o no tengan capacidad o en el peor de los casos hagan corrupción, van a parar en la cárcel. Y una cuestión es importante. ¿Cuánto nos ha costado esa comisión de transparencia? Porque en el presupuesto de este año fueron 27 millones. Esto nos ha costado en los últimos 4 años casi 100 millones de quetzales. ¿Y dónde ha estado la transparencia? ¿Dónde está el gobierno electrónico que nos prometía esa transparencia? Es simple, la transparencia no es un discurso, la transparencia son acciones, y acciones que tienen que generar, de nuevo otra vez, esa confianza y credibilidad para que todos seamos parte, porque la única manera de combatir la corrupción es que los ojos de los guatemaltecos estén puestos en el gobierno y haya posibilidad de que la gente denuncie y lo haga público. ¿Para qué? Para que entonces hayan controles. El mejor control contra la corrupción es el control social. Última pregunta en tema de corrupción, Felipe. Candidato Yamatei, pareciera que en materia de corrupción hay como 3 grandes joyas de la corona, que es la SAT, por el tema de la devolución de crédito fiscal que usted ya mencionaba, el tema de las aduanas. Segunda joya de la corona, el seguro social. Tercer joya de la corona, el sistema de consejos de desarrollo. El problema de esas 3 joyas de la corona es que son autónomas, y si bien el Ejecutivo tiene algún tipo de participación, en términos efectivos no puede interferir el Ejecutivo con esas instituciones. ¿Cómo promover entonces que esas joyas de la corona también se sumen al esfuerzo anticorrupción? ¿Cómo auditar lo que hagan instituciones en las cuales yo no me puedo físicamente ir a meter? ¿Cuál era la tercera joya? Sistema de consejos de desarrollo. Mire, 15.500 millones de quetzales es el presupuesto del ICS para este año. Con ese presupuesto deberíamos de tener una clínica Mayo en Guatemala.
Con ese presupuesto nos alcanzaría para tener lo que sea. Y la mayoría de la gente que debería tener acceso al seguro social no lo tiene, porque un artículo de la ley prohíbe que la gente, si no tiene patrón, no pueda tener un seguro. Cuando, ¿para qué existen entonces los seguros colectivos? Nosotros nos vamos a ir más allá, vamos a universalizar la posibilidad de que la gente pueda tener acceso al seguro social, porque el seguro social tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente y hay que hacerle cambios para que los límites nos aseguren que no se siga manejando como está. Pongo un ejemplo, porque este ejemplo llora sangre. Hoy vemos presos a 2 enfermeras y a un chofer del ICS por haber recibido ser la Junta de Licitación de PISA. Cuando uno mira la ley de compras y contrataciones del Estado, la Junta de Calificación califica, en el caso del ICS no, en el caso del ICS la Junta de Calificación lo único que hace es que recibe, mira si la papelería está completa y la eleva. ¿A quién? A la Junta Directiva. 100% de las licitaciones la decide la Junta Directiva. Pero ¿quiénes son los de la Junta Directiva? ¿Cuántos años han estado ahí? Se han perpetuado en el poder representantes de la Universidad de San Carlos, de los sindicatos, de los médicos, de la iniciativa privada. Entonces al final hay un contubernio de un montón de gente. El seguro social tiene que ser eficiente, como debe ser eficiente cualquier institución en la que uno paga, porque para eso está pagando uno. Y con ese presupuesto, lo que principiáramos a hacer va a ser otra vez, vamos a romper la manía que hay del manejo oscuro, cerrado de todas las instituciones. Y no nos va a temblar la mano en el momento en que si el ICS no quiere asumir la responsabilidad que tiene que asumir con autoridades nuevas, poniéndole límites al ejercicio de los mandatos y tenga que ser totalmente abierto de tener que promover lo que haya que promover. Y los mecanismos de intervención, los mecanismos para poder facilitar las cosas están. Nosotros queremos un ICS independiente que funcione. Muchas gracias a los candidatos, a los analistas por sus preguntas y bueno, vamos a la última pausa en este foro político para luego conocer cuál es el análisis que hacen los especialistas que nos acompañan esta noche. Bueno, llegamos al último bloque de este foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala y llega el momento del análisis justamente de los especialistas que nos acompañan esta noche sobre los diversos temas que, bueno, cuestionaron a los candidatos de este binomio del Partido Fuerza y ahora llegó el momento del análisis. Vamos a comenzar con el área de seguridad. Daniel Gerin preguntó sobre este tema. Daniel, hablamos de varios puntos, primero sobre las causas de la inseguridad, de dónde este partido político había sacado justamente estos datos, los candidatos mencionaban el tema de las maras, preguntaste también sobre la reestructura de la PNC y si esto implicaba una depuración y la política de drogas que tomaría en el caso de ser gobierno del Partido Fuerza. ¿Cuál es el análisis que haces al respecto? Sí, muchas gracias, Ricardo. Yo lo que diría es, esta clase de preguntas siempre se dividen al final entre diagnóstico, por qué hago lo que hago, qué voy a hacer exactamente y cómo voy a hacerlo. Entonces, en la parte de diagnóstico, que es esa primera pregunta donde yo quería saber cuáles son las causas de la violencia y los informes que han alumbrado esas causas, creo que encuentro ahí dos carencias. Una de las carencias es de la academia, es decir, de los que estudiamos estos temas de seguridad, que quizá no somos tan buenos a la hora de transmitir a los políticos la clase de conclusiones a las que llegamos, porque aparte de las consultorías internas que planteó, que mencionó el candidato presidencial Yamatei, no fue capaz de citar ninguno de los informes que hay sobre seguridad, y eso yo creo que es una carencia nuestra de los que estudiamos estos temas, pero también es una carencia de los políticos que no leen tanto la clase de literatura que sale sobre cualquier tema que tenga que ver con Estado, en este caso concretamente el de
el de seguridad, y también revela otra pequeña carencia, y es esas consultorías internas, esos documentos internos que maneja el Estado de Guatemala, que en muchos casos son muy interesantes, se trasladan poco hacia la academia. Entonces muchas veces se hace referencia a informes que ha manejado alguien que fue, por ejemplo, director del sistema penitenciario, pero que los que estudiamos temas de seguridad no conocemos, ¿verdad? Porque se ha quedado en un cajón y el siguiente director del sistema penitenciario a lo mejor ni siquiera se lee esa clase de informes. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión todos en ese sentido. Luego, sobre las preguntas del cómo van a reformar la PNC, a mí, si se me permite, me da la sensación de que es más un cambio de nombre con cierto cambio en las políticas de ascenso especialmente y de formación, pero no es tanto una refundación o la creación de un nuevo cuerpo policial. Creo que el cambio de nombre es más efectista que otra cosa. Y obviamente hay un valor en el hecho de que haya una mejor formación de los policías, pero creo que hay cierta falta de comprensión de qué es un doctorado. Concretamente, un doctorado es un título nobiliario que nos damos entre académicos. O sea, no el doctorado no necesariamente te ayuda en un ejercicio profesional. Tiene aspiraciones mucho más académicas, y no sé hasta qué punto mejorará el sistema de policía si tenemos a doctores que están pensando en relaciones de causalidad y cosas así más que en su actividad. Obviamente licenciaturas y maestrías sí. Y lo que a mí me preocupa más, o lo que yo le haría más incidencia, es en la respuesta sobre la política de drogas. La política de drogas, yo lo he insistido en muchos de estos foros, es importantísima. Hay una Asamblea de Naciones Unidas en abril de 2016 que nada más entrar en el gobierno obligará a quien sea que entra a posicionarse, y a posicionarse en temas bastante complejos. Yo le pregunté al candidato Yamatei si estaría a favor de la despenalización del consumo de drogas. Y creo que confundió la despenalización del consumo de drogas con la legalización de la venta de drogas. No es exactamente lo mismo. En muchísimos países, la mayor parte de ellos democracias de calidad, se le permite a la persona tener una pequeña cantidad para un consumo propio, con la intención básicamente de no considerar que el consumidor es un delincuente. En el momento en que criminalizas el consumo de drogas, abres la puerta para que esto no es algo que tenga, mucha prevalencia en el sistema penitenciario guatemalteco, pero sí hay casos de gente que está en la cárcel por tener pequeñas cantidades de droga. Obviamente, cuando entra en la cárcel es una auténtica tragedia. Y mientras podamos evitar esta clase de cosas, y la ley contra la narcoactividad guatemalteca es fuertemente prohibicionista, creo que tendremos que mejorar mucho. Hablando precisamente de lo primero que estaba hablando, que son informes que pueden alumbrar esta clase de decisiones, hay un informe que la Comisión Nacional para la Reforma de Política de Drogas sacó el año pasado, que tiene unas enormes limitaciones, pero creo que alumbra mucho la complejidad que es la política de drogas, que implica prevención, que implica tratamiento, que implica obviamente un cambio en el sistema de salud, cambios legales, que trascienden el debate de la legalización o no legalización, y que es precisamente ese posicionamiento el que el sistema internacional va a forzar a quien sea que entre en la presidencia a tener, y es muchísimo más complejo que la respuesta que nos dio el candidato Yamatei. Muchas gracias, Daniel, por tu análisis. Vamos a hablar de programas sociales. Las preguntas las realizó María del Carmen Aceña. Más allá de hablar en primer lugar de la auditoría que sería el sector salud, cómo van a trabajar los primeros meses, si hay o no alguna estrategia para eliminar la desnutrición crónica en el país, un plan para ordenar el área educativa, y después el tema de sindicatos y pactos colectivos, ¿no?, para establecer una nueva relación si es que existe. Adelante. Sí, yo lo que considero es que sí tienen grandes lineamientos en el tema de salud y educación, pero definitivamente esto requiere de un plan de 180 días. No me queda clara cuáles son las prioridades de educación y salud. Considero que la información, por lo menos de lo que yo vi respecto al plan, no está actualizada. Creo que en el tema educativo se ha avanzado bastante y tenemos que hacer estrategias distintas. Por ejemplo, no se nombra para nada el tema de la tecnología, de la educación virtual. En el caso de salud, me preocupa que no tengan todavía diseñado qué van a hacer con el Pacto Hambre Cero. Considero que no se puede entrar solo con una auditoría, sino que tanto los hospitales como los puestos y centros de salud se deben de manejar de una manera posiblemente de shock, o como diríamos, tomar el control.
Me preocupa un poco lo del ICS, porque creo que el ICS tiene otro objetivo. El ICS considero que es un instituto para los trabajadores, tendrá esa cantidad de millones, pero también tiene que dar servicios y también la parte de previsión. Yo lo que le recomendaría tanto al candidato a presidente como al vicepresidente es que definan un plan de 180 días, prioricen, ¿verdad? Y si realmente la educación es lo fundamental, pues sí esperamos, aunque ellos no quisieron revelar, una buena estrategia con el recurso humano y una buena negociación con los sindicatos tanto de educación como de salud. Gracias, María del Carmen. Hablamos ahora del sector económico. Hugo Maúl preguntó sobre este tema. Hugo, ¿hay un plan de gobierno concreto? ¿Visualizas un plan de gobierno en esta agrupación política? ¿Te queda clara la idea que tienen ellos de ampliar los mercados nacionales? Y cuando hablas de fondos de garantía para que se manejen con transparencia, ¿respondieron a la pregunta, entre otras cosas, que analizaste? Sí, bueno, primero quiero agradecer que haya tenido la valentía el candidato Yamatei de definirse en términos de su posición económica. Generalmente en este mundo moderno los políticos en contienda son de todo, pero no dicen en qué creen. Entonces aquí hay una posición centro-derecha, habló de un humanismo, habló de libre mercado, Estado subsidiario, creo que con eso podemos delimitar a grandes rasgos por dónde puede ir la política económica de fuerza. Después, en cuanto a la pregunta del problema que se viene en torno a las maquilas, pues ahí me sorprende que no me dé una respuesta concreta, porque este es un problema que los va a inaugurar al 14 a las 14, van a tener a un sector clamando por una respuesta concreta ante la pérdida de los incentivos que es inminente. Y también ahí yo descubro una tensión básica entre dos elementos. Los elementos de generar un nuevo modelo de desarrollo, se habló de Nevaj y se habló de que puede ser un nuevo centro urbano, así lo entendí yo, donde puede surgir otro tipo de actividad económica, pero por el otro lado también se tiene la idea del desarrollo rural contrapuesta. Creo que esa es una tensión natural que solamente se resuelve apostando directamente por sectores estratégicos que puedan liderar el desarrollo. No tengo nada en contra del turismo, pero me parece que el turismo en sí mismo no ha sido el motor de desarrollo de ningún país en concreto, salvo pequeñas islas en algunos lugares paradisíacos. Y todo este énfasis que se hace en infraestructura e inversión, me parecía a mí que naturalmente iba a caer en la importancia de desarrollar sectores estratégicos relacionados con la industrialización del país, con la generación de sectores de alto valor agregado, de un origen donde podría haber agroindustria, pero definitivamente donde se necesite más inversión por trabajador, se necesiten mejores centros logísticos y nos lleve en la dirección que el mundo moderno se ha desarrollado, que es a través de nuevos centros urbanos, efectivamente, en zonas francas, por llamarles de alguna manera, como el candidato lo indicó, zonas especiales de desarrollo. Entonces, creo que es una tensión no resuelta. No se puede resolver todo en un foro como estos, pero me parece que teniendo claro cómo es que se piensa seguramente ya en el ejercicio del poder, resolviendo esta tensión inherente entre instrumentos, sectores estratégicos y de disponibilidad de inversión, se pudiera desarrollar un plan más concreto y específico para atender los problemas generales del país. Muchas gracias, Hugo. Y finalmente, Philip Chicola, que habló sobre uno de los temas más preocupantes de la corrupción. ¿Hay un plan concreto? Hablaba Philip de las nuevas formas de operar del gobierno, del sistema en general en materia de corrupción, el control del equipo de trabajo, de todos los que van a depender, por supuesto, de este gobierno, y finalmente SAT, Seguro Social, consejos de desarrollo, con algún plan concreto por parte del gobierno. Bueno, yo quisiera empezar la reflexión con una gran conclusión. Yo creo que combatir la corrupción no es fácil. Yo creo que es uno de esos grandes dilemas de la democracia y de los sistemas políticos, no solo en Guatemala y en Hispanoamérica, sino en los sistemas anglosajones o en los sistemas políticos más desarrollados. El tema de la corrupción, conforme se han modernizado los sistemas, se ha vuelto más complejo, más sutil y más engañosa su forma de operar. Yo creo que en ese sentido es importante que todo plan contra la corrupción parta de 4 grandes ejes, y ahí es donde creo que si bien los ejes fueron mencionados en las respuestas de los candidatos, creo que falta un poco de orden lógico, porque por un lado está el tema de la transparencia, que el tema de la transparencia lo que hace es invitar a que, como decía el candidato Yamatei, a que hayan más ojos
siguiendo los procesos públicos. Pero la transparencia no lo es todo, porque se puede ser transparentemente corrupto. Implica también un segundo eje de mejorar procedimientos, tanto en ley como en reglamentos, como procedimientos administrativos, que vayan en la línea de hacer los procesos de forma más sencilla, más expedita y en la medida de lo posible reducir el margen de discrecionalidad de los funcionarios. Al final del día, cuando de la discrecionalidad de un funcionario depende la aprobación de una licencia, depende la aprobación de un contrato, depende el pago a un proveedor o depende la integración de una junta de licitación, esa fuente de discrecionalidad se vuelve un potencial foco de corrupción. Tercero está el tema de los controles, y el tema de los controles pasa, ahí sí, por establecer procedimientos internos desde el Ejecutivo que vayan en la línea de auditorías, de controles cruzados, de revisiones de obra. Entonces creo que esos controles se tienen que alinear y complementar con los controles legales y constitucionales que establece la Contraloría. Y el último punto, que no es un asunto propiamente del Ejecutivo, pero donde el Ejecutivo puede apoyar, sobre todo en términos de financieros, es el apoyo al sector judicial, a las instituciones encargadas de la persecución penal, de la investigación y al organismo judicial per se, contribuyendo o estableciendo convenios de cooperación, asegurando el desembolso expedito de los recursos constitucionales que le corresponden a esas instituciones. Entonces, me gustaron algunas de las ideas que se esbozaron, pero creo que faltó orden, faltó un diseño estratégico, un plan puramente establecido, porque creo yo que con ideas al aire, en algunos casos no va a ser suficiente para combatir este cáncer. Muchas gracias, Felipe. Bueno, ya para terminar este foro, como lo hacemos habitualmente, la palabra de los candidatos. En primer lugar, 2 minutos para Fernando Páez, candidato a la vicepresidencia por el Partido Fuerza. Lo escuchamos. Gracias, Ricardo. Quiero invitar a la población, a los guatemaltecos, que por primera vez voten razonando dónde van a marcar la boleta. Estamos convencidos que necesitamos por primera vez un gobierno que dé transparencia, que sea honesto, que las instituciones que vamos a dirigir sean abiertas a las necesidades de la población y no que estas instituciones se sirvan de su población. Vamos a abrir las posibilidades de cambiar. Es imposible pagar un impuesto el día 31 después de las colas que hay, porque al final guatemaltecos dejamos para el último día los pagos. Y las instituciones estas deben de estar captando impuestos, pues probablemente los 30 días del año, los 30 días del mes, los 365 días del año. Si alguien quiere salir de su casa a pagar el impuesto a las 12 de la noche, tiene una institución abierta para cobrar. Pido el voto por fuerza, pido el voto por el doctor Yamatei, pido el voto por un equipo que por primera vez ofrece transparencia, honestidad, voluntad y capacidad para trabajar de la mano de su país, de sus ciudadanos, para que cubramos las obligaciones que tenemos con nuestra población. Gracias. Muchísimas gracias a Fernando Páez, candidato a la vicepresidencia. Ya, para concluir este foro, la palabra de Alejandro Yamatei, candidato a la presidencia por Fuerza. Voy a tener que volar porque en 2 minutos pretender que diga que he estado en 3 foros de las maras en Centroamérica, que he estudiado con el FBI, con el NAS y el tema de maras. Daniel, cuando querrás, con mucho gusto te doy el listado de documentos que he tenido que estudiar a lo largo de mi vida sobre el tema de maras. Lo que pasa es que aquí viene uno a hablar sobre las grandes ideas, porque en 2 minutos no se puede aterrizar un plan concreto, que se ha hecho por años, o sea, no se puede hacer. Sí vale la pena decirles algo. Miren, Guatemala está urgida de acciones concretas. Aquí no hemos hablado del tema de planificación. Nosotros tenemos toda una acción concreta para lograr por primera vez tener un ente que planifique el país, que consolide la planificación de todos los ministerios en una sola institución para que podamos principiar a definir el país que queremos.
Porque aquí lo que hemos tenido y lo que sabemos es que vamos a entrar a un gobierno que va a estar en crisis, en el tema de las maquilas, en el tema de los sindicatos, en muchos temas, y que van a haber más crisis que nos van a explotar o que van a querer que nos exploten para mantener privilegios, para mantener algunas otras cuestiones, sobre todo con un partido político con el cual hemos hecho campaña sin compromisos. Mientras otros han gastado 39 millones de quetzales, nosotros no llegamos ni a 200,000, porque queremos gobernar sin compromisos, porque el compromiso tiene que ser con la gente, y ese compromiso con la gente merece que tenga que ser con una honestidad a toda prueba, pero sobre todo con planes concretos que en muchísimos de los casos vienen de un plan de gobierno, pero que también hacen necesario que los sectores participen activamente, incluso en procesos de autorregulación, porque no vamos a tener tiempo para tratar de resolver todo de la noche a la mañana. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Muchísimas gracias a ambos candidatos que nos acompañaron esta noche, a nuestros analistas, por supuesto, y a usted que está en casa, y será hasta un próximo encuentro. Se vienen, bueno, momentos importantes dentro de la vida política del país, habrán foros, debates, todos propiciados dentro del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, gracias a Emisoras Unidas, Prensa Libre y Guatevisión. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches.